Quique, grabando. Hola Raúl, ¿Qué tal? ¿Estamos? ¿qué pasa Todo máquina? bien. Pues mira, aquí. Em, que muchas gracias, tío, por estar hoy aquí. Yo creo que la gente que sigue el podcast, creo que muchos de los que lo siguen te conocen de haberte movido ya un poco. Estás creciendo bastante en Substack y de hecho, yo creo que no tenías ni. Estarías por los 100 suscriptores o algo así cuando yo te empecé a conocer y ya vas por el doble, ¿no? Estás creciendo rapidito. Eso estamos hablando que no hace un mes, a lo mejor, o algo así, ¿no? Pero Hmm. en lugar de introducirte yo, contarte yo cosas y tal, porque no, como siempre, me voy a por el café, te presentas y le cuentas un poquito tú a la gente quién eres y si quieres incluso cómo nos pusimos en contacto, lo que sea, lo que tú veas. Voy a por el café, te dejo aquí. Venga, perfecto Raúl. Bueno, pues yo soy Quique Viguera, soy un chico de Córdoba, del sur de España, y me fui con 18 años a Madrid a estudiar la carrera de periodismo y la acabé con éxito y entré a trabajar en televisión. Entonces, el grueso de mi carrera profesional ha sido en televisión, trabajando como periodista de televisión, como reportero, en diferentes programas, no en un solo sitio, porque además es un sector bastante, bueno, temporal, con muchos cambios. Es difícil encontrar un sitio donde quedarte. Hay fijo, hay gente que lo encuentra. Por ejemplo, están los informativos, que hay gente que recae ahí, a mí no me gustaban especialmente. También yo soy muy culo inquieto y he ido moviéndome de un lado a otro. Siempre que un trabajo me aburría, si no me echaban antes, que solía pasar, porque como va por proyectos y eran proyectos temporales, con un tiempo limitado, pues normalmente se acababa el proyecto y cuando no, me aburría y me iba. Hasta que llegó un punto de inflexión en el que, bueno, ya dije hasta aquí y me piré. Ese punto de inflexión vino dado principalmente por una experiencia que tuve en la frontera de Ucrania, que, bueno, justo se me acabó un proyecto de un programa con una productora de televisión y, y yo siempre había soñado con ser periodista de guerra, bueno, tenía ahí ese ideal, ese sueño. Fui, fui para allá, bueno, le hablé a algunos contactos, me dijeron que sí, que buscaban un reportero, me fui para allá y nada, ya al volver estuve una semana, dije, esto no es lo que yo tenía en mente del periodismo, yo aquí ya no aguanto más. Aguanté un poquito más, aguanté como casi un año más, pasé por un par de programas de la tele más, y ya, pero ya se venía mascullando. Lo dejé, me volví a Córdoba, dejé Madrid después de 11 años, me volví a Córdoba y ahí empezó una aventura de algunos trabajillos, picoteando por ahí y por allá, sin tener la idea del todo claras, hasta que me lancé a ser autónomo. No había emprendido ni había hecho nada de eso hasta entonces. Y nada, me hice autónomo de fotografía, de vídeo. Luego monté una agencia, que la sigo teniendo a día de hoy, de ese mismo tema, de creación de vídeos sobre todo. Y hace poquito entré en Substack. Y ahí estoy ahora mismo con esos dos proyectos. Muy bien, Kike, tío, eres la primera persona que conozco. También entiendo que es como muy curioso, ¿no? Lo de ser periodista de guerra no es una cosa. A lo mejor, a lo mejor por eso la extravagancia fue un poco rara, ¿no? Te diste cuenta rápido, ¿no? De que eso no era lo suyo, ¿no? ¿Cómo? O sea, ya, Yo siempre digo que era un sueño muy macabro, ¿no? Y cuando lo cuento, yo lo digo con estas palabras, digo, bueno, yo tenía un sueño que era ir a la guerra y claro, y rápidamente matizo como, sé que es un sueño bastante macabro, pero bueno, era mi sueño. ya. Pero que al final, o sea, era ir a la guerra, pero como periodista, ¿no? O tú desde pequeño tenías pensado o tenías algún tipo de afiliación o interés con ser militar. No. Porque Ninguno, ninguno. hay gente que dice, ostras, no sé qué, o policía, ¿no? Lo típico, policía o ser militar y tal. Tengo un amigo, de hecho, que es médico militar, que lo tenía claro desde que empezó la carrera, bueno, a mediados de carrera o así, pero mira, yo voy a ser médico militar, me suda el MIR y voy para adelante. No, que no te confunda el rapado, ¿eh? Yo Ya, militar no. te diré, de hecho, he visto algún corto tuyo, creo, o alguna foto allí en ese tema de Ucrania que te iba a preguntar, la frontera con Ucrania. ¿Cuándo fue de eso? ¿Cuánto No sé tiempo si hace de tú me eso? ves, pero yo a ti te veo congelado. Anda, Quique, te hemos perdido.
A ver, Te has congelado, Raúl. ¿lo hemos perdido o se me ha ido a mí el internet? No, Quique, ahí, ya te Ahora, escucho. te tengo. Vale, perfecto. Te me ¿Cuá- habías congelado. ¿Cuánto, cuánto hace de eso, de que estuviste de reportero en Ucrania? Pues hace, mira, esto fue en 2022, principios de 2022. No, de hecho la guerra estalló en marzo de 2022 y me Ujú. fui eso, nada más empezar. Porque Hostia. justo coincidió que me acabó un proyecto en la tele, que era un programa que se emite en D-Max, igual te suena, Policía en Sí, Acción. sí. Pues estuve ahí y se acabó la temporada, me quedé en el paro y dije, ¿qué hago con mi vida? Y justo la tele de fondo vi, bueno, Putin, Rusia está invadiendo Ucrania. Y yo, hostia, Tú, para allá, ¿no? o ahora o nunca. Me voy para allá, ¿no? Que, pues, he visto alguna, puede ser, ¿no? Que tengas alguna foto, algún corto tuyo salido ahí grabando. No sé si incluso lo has compartido en Substack. Te diré, te queda mejor Creo el que sí. bigote, tío. Te queda mejor el bigote. Joder, muchas Tal cual, gracias, tío. tal cual, tal cual. Que, ¿cómo fue? ¿Cómo fue esa experiencia? Porque creo que eres el primer, bueno, ya no lo eres, pero creo que eres el primer periodista que pasa por aquí, si no me dejo a nadie atrás. Creo que eres el primer periodista y, por supuesto, el que ha sido alguna vez periodista de guerra. ¿Cómo fue esa experiencia? Porque además fue con el comienzo. ¿Cómo viviste eso? Bueno, antes de contarte, decirte que valoro mucho la posición en la que estás tú, es en la que normalmente estaba yo cuando ejercía. Y la verdad que me siento mucho más cómodo en tu posición. No estoy tan acostumbrado a que me hagan entrevistas, pero bueno, agradecido, Raúl. Y respondiendo a la pregunta, mm, las sensaciones. ¡Wow! Mucha ilusión Es que, claro, yo sé que esto suena contradictorio. Dices, una guerra, gente sufriendo. Yo tenía mucha ilusión por ir, porque es lo que te enlazo con lo del sueño, ¿no? Yo tenía este sueño, este ideal, un ideal de periodista, típico periodista, con la libreta, la pluma en la oreja y yo qué sé, te imaginas a Hemingway en los años 30, en la guerra civil de España, yo qué sé. Esas paranoias, yo soy muy bucólico en ese sentido, o lo he sido, ya no tanto. Y tenía un poco ese ideal. También había escuchado historias de Pérez Reverte en la guerra, como que todo ese... Había como una atmósfera alrededor de esa figura, ese arquetipo de periodista arriesgado que a mí me atraía. Entonces yo fui con mucha ilusión, vamos, de hecho fui por motu propio, ¿no? Fui yo que me busqué el contacto, le hablé a todo el mundo y hasta que al final alguien me dijo, sí, sí, puedes ir para allá. Entonces, mucha ilusión al principio, a medida que iban pasando, estuve una semana nada más, pues los primeros días seguía la ilusión, era todo como muy novedoso, muy, lo he conseguido, ¿no? Hostia, estoy aquí, qué loco, ¿no? Y me están pagando y todo eso, ¿no? Que eso también era loco, que era como, joder, estoy cumpliendo un sueño y me están pagando. Luego, matiz, veía refugiados, no estaba en plena guerra, estaba en la frontera, entonces estaba en el punto de llegada de los refugiados ucranianos. Veía literalmente, prácticamente cómo cruzaban la frontera, cómo llegaban tras cruzar la frontera, pues destrozados. O sea, lógicamente no soy un psicópata, o sea, veía a la gente y se me ponían los pelos, se me ponen ahora los pelos de punta de recordarlo. Al final, el sufrimiento humano es sufrimiento humano. Ya. Y Bueno, pero de verdad que, o sea, la pues gente, no sé si no sé. sí, la gente tiene que entender también que, bueno, o sea, primero, yo creo que la gente que nos escucha o que escucha mi podcast no es estúpida, entonces no tiene tampoco que... yo creo que van a entender que una cosa es la ilusión por tu trabajo, que yo, por ejemplo, puedo tener ilusión por hacer pozos en África y no por eso me haga ilusión que haya niños en África que no tengan acceso a agua, ¿no? O sea, se entiende la diferencia. Tu ilusión era ser periodista, que puede que estuviese muy alejada de la realidad, que estuviese viviendo esa gente de desalojo absoluto, pero la realidad es que lo que tú tenías ilusión era de compartir, ¿no? De vivir esa experiencia de, ostras, estoy siendo periodista de guerra, voy a contar la acción que hay aquí, ¿no? Voy a contar todo el mal y voy a compartir esa información, que creo que es siempre el propósito que tiene y la ilusión con la que vive un periodista, ¿no? Y precisamente, hilando con eso que tú estás diciendo, ahora te va a cobrar mucho más sentido las dos partes, ¿no? La matización también, la parte de la ilusión y todo eso, con la parte más del sufrimiento humano. Y es que
yo cuando ya vi el tercer factor, en plan, primer factor, mi ilusión a nivel personal, yo como Yuju estoy consiguiendo el sueño. Segundo factor, la realidad, sufrimiento humano, refugiados huyendo Ujú. de una guerra. Tercer factor, la realidad mediática, que esto es lo que la gente desconoce. Y esto realmente, aquí es donde yo lo cuento y sé que la gente muchas veces, no es que no lo entienda, pero como que tiene que dar un voto de confianza a lo que yo digo. Y es que la realidad mediática es horrible, horrible. O sea, yo ya sabía lo que eran los medios de comunicación porque llevaba varios años trabajando en ellos. Pero cuando llegué allí, al terreno, y vi lo que es ser o ejercer de periodista en medios de comunicación en un entorno así, ahí se me cayó todo el mundo abajo. Los medios de comunicación en ese tipo de situaciones, por lo menos en esa que yo experimenté, lógicamente no puedo hablar por todos los conflictos del mundo ni por, ¿sabes? Pero Ujú. hablo de mi experiencia, fue dramático en el sentido de que diría que casi lo último que se pretende allí es informar y dar un servicio a la sociedad. Y es todo un circo en el que el principal objetivo es generar dinero a raíz de la desgracia. Vale. Así de crudo te lo digo. Pero ¿y Mm, cómo, o sea, cómo llegaste tú a ese pensamiento? ¿Qué viste para pensar eso? No, porque, o Bueno, sea, vi la... fue como derivado de una serie de eventos que tú dices, hostia, no me lo puedo creer, ¿sabes? Eso no es. Entiendo que esa fue un Sí. poco como tu reacción, ¿no? Sí, bueno, no, digamos que no es que de repente vi ahí un pedazo de una situación o un suceso. Claro, imagino que Son serían como muy varias cositas, ¿no? Eso me pequeños refiero, factores ¿no? que vas viendo, que voy experimentando. El primero es cómo me sentía yo a nivel profesional. Em, o sea, hay una explotación. O sea, no, tampoco me gusta llamarlo explotación porque yo sé a lo que iba y me están pagando y bueno, pero sí que es verdad que no se puede hacer el trabajo como se debería si tú tienes al periodista expuesto durante 12, 15 horas con un frío que te caga. Porque a pesar de ser marzo, allí en la frontera con Claro, claro. Ucrania hace un frío que te caga, eran 0 grados por ahí, que yo soy de Córdoba, yo no estoy acostumbrado. Y 12, 15, o sea, no te exagero, eran muchísimas horas, eran 12 horas podrían llegar a ser estar allí en la calle esperando a que te dijesen, entras en directo. No, no entras, no sé qué, entras en directo. Y igual te podían marcar 8 directos al día. ¿Cómo vas a recabar información veraz, verídica y rigurosa si estás pendiente de hacer 8 directos? Si ya no es por el hecho de que yo estuviese cansado, tuviese frío, me sintiese explotado, no es por ese rollo de víctima, es porque no se puede desarrollar un trabajo bueno y riguroso periodísticamente hablando. No se puede, no se dan las condiciones. Y como no se dan las condiciones, mi primer pensamiento fue, aquí no estamos para informar, aquí estamos para otra cosa. Y luego ya pensando y dije, claro, ¿qué, qué gana la empresa de comunicación, el medio de comunicación, con 8 directos por periodista al día? Yo tenía varios compañeros, a lo mejor en total se hacían 50 directos. A mí me llegaron a decir que por cada pinchazo, que así se llaman los directos, por cada directo, por cada pinchazo, la productora se llevaba 1.000 pavos, más luego la comisión de la cadena, no sé qué. Bueno, yo ahí ya no entro porque lo desconozco. Pero por cositas que escuché en ese sentido y por lo que viví, me di cuenta de que eso no era lo... O sea, tampoco quiero de repente echar tanta mierda, pero por lo menos no estaba alineado con lo que yo Te imaginabas, quería ¿no? como profesional. Ya. Y porque cuando tú vas como reportero o periodista, o sea, yo, inciso, ¿vale? Yo utilizo la palabra reportero y periodista como sinónimo, pero no sé si lo son. Indistinto. Vale, Bueno, hay diferencias, pero se se pueden entiende, usar ¿no? indistintamente, ahí se entiende. Tú como periodista que vas allí y que sales, ¿no? Con el micro de, hola, pues mira, hoy aquí estamos en la frontera y tal, y sales delante de la cámara, tú tienes un equipo obviamente detrás que son los que retransmiten en directo, que imagino que tienes el cámara y gente que se encarga de pinchar ese directo y conectar con España y lo que sea, pero no tienes una figura de el investigador, ¿no? Que es el que te recaba la información. Tú mismo eres el que tiene que recabar esa información y es lo que dices, ¿no? Que no tienes ese tiempo, ¿no? Correctísimo. O sea, es tal cual, lo has definido, lo has descrito a la perfección, Raúl. A mí, como periodista en el terreno,
lo que más ilusión del mundo me hace es pasarme buena parte del tiempo recabando información, hablando con las fuentes, yendo a hospitales, preguntar a los médicos cuál es la situación real, o sea, como palpar el ambiente, o sea, ser Ujú. un sabueso. A Ya. mí me gusta, yo esa era la idea de periodista que tenía, ser un sabueso, tío, investigar y luego comunicarlo. Oye, pues esto es lo que he visto, esto es lo que me han contado. En plan, Pero cuando vi que como. no, que cuando vi que no era nada de eso y solo tenía que estar ahí sentado en un banco con el micrófono esperando a que me llamaran Ya, como si total. fuera en el banquillo del campo de fútbol, digo, tío, ¿esto qué mierda es? Ya. Tú eras en plan como un Vito Kile, pero de reportero de la guerra, ¿no? Eso es lo que tú querías, ¿no? Rollo de investigar, hacer preguntas incómodas, ¿no? Transmitir información real, ¿no? ¿O qué? Pero no tanto por el salseo, el amarillismo, sino por Sí, sí, claro, la... me refiero que, o sea, este muchacho, el Vito Quiles este, que creo que no es Mm, como periodista ni nada de profesión, es simplemente, ¿no? Que, bueno, no sé si estudió, la verdad, no conozco nada de él, ¿eh? Solo la de polémica él que y sale en redes. le conozco de oída, o sea que Ya, ya. tampoco. Pero sí que sé que se ha ganado esa fama y que lo echen y demás, porque el tío hace como muchas preguntas incómodas y está todo el rato investigando, ¿no? Esto era un poco la idea que tú querías, ¿no? Replantear verdaderamente y transmitir la realidad que había allí, ¿no? Que me imagino que, y bueno, ahora te quería preguntar eso porque que va a ser un poco más tu impresión, ¿no? Pero la agencia que has dicho que tenías, ¿a qué se dedica? ¿Agencia marketing o agencia de redes o algo así? O... Sí, Vale. producción de vídeo para redes sociales. Yo lo definiría como contenido audiovisual estratégico. Si Ujú. tuviera que ponerle un palabra. Y, y ahora que, por hilarlo un poco, ¿no? Con tu Mm, agencia, ¿tú crees que con la experiencia ya que tienes en redes sociales y demás, ¿crees que esa falta de rigurosidad en ese periodismo y que vende más bueno, pues hacer 8 directos, ¿no? ¿Crees que se ha llegado a esa situación de falta de rigurosidad precisamente por esa, ¿cómo lo llamaríamos? Ese contenido efímero que prima mucho en las redes, es decir, ¿ves algo de similitud en eso? Porque ahora tú te metes en Instagram y un vídeo que dure 3 minutos es una putísima locura. Entonces tú estás todo el rato, vídeo de 10 segundos, impacto, TikTok, tal. Y, y es un poco así. ¿Tú crees que o sea, es que no lo sé, yo igual era muy pequeño cuando si las noticias han cambiado o no, no me he fijado en eso ni estoy metido en ese mundo. Pero no sé si el contenido de noticias antes era un contenido largo formato y ahora se ha reducido precisamente por eso. Bueno, es una pregunta bastante atinada, de la cual no tengo respuesta, ya te adelanto, pero mi impresión, como bien has dicho, es que no. Yo creo que no. Yo creo, a lo mejor ahí existe similitud, o sea, puede ser, pero yo creo que No hay causalidad ahí, el, ¿no? yo no, yo si tuviera que apostar diría que eso siempre ha sido así, Sí, ¿no? dependiendo, siempre depende de muchos factores. Yo era la primera vez que iba, la primera vez que hacía un directo, porque Ya, yo había hecho reportajes, ya. se llaman televisión entradillas, que son como pregrabados, eso se graba y luego Ajá. se emite, pero yo directo, o sea, mi primer directo fue para En la Guerra, o sea, que es muy loco eso Ya, ya, también. ya. Y entonces, claro, a lo mejor es un periodista más top, con mucho más bagaje, con 20 años de experiencia, yo qué sé, le tratan de otra forma. Ya, Y no le, pero yo desde mi experiencia lo que vi era, no tienes tiempo para desarrollar bien tu trabajo, como he dicho antes, o hacerlo de la forma más completa, más honesta posible, y estás aquí un poco como un churrero, pero de noticias. Y churros malos, porque si ya. todavía son churros de calidad, Claro, porque tú cuando sales 8 directos al día o pasas ahí 12 horas, ¿qué informas? Porque no informas más que lo que está más allá de tu campo de visión, ¿no? ¿O qué? No tienes como mucho margen, ¿no? correcto. Muy buena pregunta también. Al final, lo que hacíamos, yo, mis compañeros y tal, mis compañeras, porque eran casi todas chicas. Os intercambiabais la em, información, ¿no? Era como un tráfico Sí, negro de... sí, uno, claro, uno preguntaba una cosa a uno y de, pues me han dicho esto, no sé qué, o te enteraba incluso de otro periodista de otro lado que no tiene nada que ver, pues me han dicho esto. Al final es como te llega la información de segunda fuente, de tercera fuente, Ya, qué rollo. ¿sabes? De segunda mano, de tercera mano. Es como que hasta qué punto esto es honesto, ¿no? Ya, ¿Hasta qué punto me puedo fiar yo de esta persona? O sea, sí, me fío porque es compañero o compañera, pero no es como se deben hacer las cosas. Y luego el rango de acción, que tú lo has dicho muy bien. Al final estábamos en una especie de aparcamiento
que era un campo de refugiados improvisado en un pueblecito de polaco. Ujú. Y al final sí, podíamos acceder a voluntarios, podíamos acceder, bueno, pues así, a gente que estuviera por allí ayudando, pero realmente las fuentes más interesantes, yo recuerdo que había una periodista, no diré la cadena, pero iba por otro lado, una cadena de las más importantes, que iba por otro lado y que ella, yo no sé si es porque tenía más experiencia o tenía más caché, por lo que sea, le daban más manga ancha y ella sí se iba, pues, al hospital. De hecho, me acuerdo, tengo esta historia grabada que me dice: "Vengo del hospital de hablar con un médico y me ha dicho no sé qué, que están llegando muchos con un problema en no sé dónde, porque el trayecto de no sé qué", como, joder, de puta madre, pero eso me gustaría hacerlo yo también. O sea, no en plan ego, sino, joder, ella está haciendo bien el trabajo. Y, coño, pues mira, para que veas que también hay gente que profesionales que sí lo hacían bien, o cadenas que primaban un poco más la profesionalidad. De nuevo, yo hablo desde mi experiencia y si hay algún periodista que ha estado allí y ha visto otra cosa, pues bueno, yo he visto esto. Claro. Que lo cuente. Si alguno es periodista o ha vivido la experiencia, que nos lo ponga. Ah, por cierto, no sé si te... Bueno, pero ya lo sabes, ¿no? Que tengo una camarita ahí. Siempre lo digo al principio, en la entradilla antes de esto, que tengo una camarita ahí. Ahora que Eso lo sí dices, me lo he suena de dicho, ¿no? haberlo visto en otro podcast, Que sí. si miro para allá no se te vaya la olla, ¿sabes? Que no es que esté hablando con mi colega aquí, ¿sabes? Que es que tengo una camarita ahí de lado. Que, pues tío, Perfecto. ¿sabes qué pasa? Que ahora hablando mucho de guerra... Mira, esto es lo que me gusta de los episodios, esto, que empezamos a hablar de una cosa y hilamos tal y al final terminamos por petenera, ¿no? Y es lo guay, que siempre digo que muchos volveréis porque hay muchas cosas que contar, tío, en el mundo, ¿sabes? Y hay mucha gente interesante y mucha historia interesante y eso es lo que quiero traer. Te decía que hablando de periodismo y de guerra, el otro día, yo en toda mi total ignorancia, ahora en verano que tuve un poco más de tiempo, dije, hostia, voy a ver cómo va el conflicto, ¿no? Esto de Israel-Palestina, ¿no? Hostia, pues a raíz de las típicas imágenes de la vuelta ciclista, que digo, pero tío, ¿qué necesidad tienes de causar? O sea, entiendo que te manifiestes, pero eres gilipollas si lo que quieres es causar que un tío de la bici se caiga, ¿no? Se veía uno, o sea, todo fue a raíz de un vídeo que es un tío que está escondido en un seto y hace ¡Uah! Y salta a la carretera en medio del pelotón. Y claro, todo el pelotón reacciona ahí en plan Usain Bolt 0,5 milisegundos y el español, uno de los españoles, hace así, mira para atrás, supongo que para ver si alguien se lo lleva por delante, por curiosidad, o para ver si se ha matado el tío o no, o que se ha caído o lo que sea, y de repente él tropieza con otro, pum, 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 y cae. Y se revienta, ¿sabes? Y le jode la vuelta, ¿no? Al tío. Y claro, yo Joder, dije, tío, no, no, no lo había visto. y digo, tío, ¿qué necesidad tienes de esto, no? O sea, ¿qué necesidad tienes de... Entiendo que estés de un Pero bando, eso de otro. es una manifestación, o sea, ese acto era de No, manifestación. no, o sea, tú imagínate, es una curva y se ve de frente, ¿no? El pelotón de frente, ¿no? Típico que iría grabando el de la moto o lo que sea. Y se ve como el pelotón gira la curva y en la propia curva, que no se ve el pelotón, en el arcén, la carretera, la típica carretera de montaña, que tiene como un canaloncillo natural y Sí, un sí, remonte sí. de tierra. Y en el remonte había como árboles, ¿sabes? Ya en la altura del remonte había como árboles, ¿no? Y entre dos árboles, dos setos, aparece un tío que estaba tumbado con una bandera de Palestina, ¡fua! Ah, No o sé sea, qué. claro, pero mi pregunta era con qué objetivo, para manifestarse. Eso era su forma de manifestarse. Bueno, yo creo que era su forma de hacer gilipollas, porque el tío entró, se tropezó, ¿sabes? En plan, el tío entró, se tropezó y con ese tropiezo cayó en la carretera donde estaban pasando los Madre ciclistas. O sea, no sé si mía, solo quería qué asomarse o desastre. qué. El tema es que la lió bastísimo. Y La uno lió. hizo así, pum, casi se cae, y creo que solo se cayó el español, ¿sabes? Porque hizo así, miró para atrás o algo así. Y a raíz de eso dije, hostia, pues voy a informarme más sobre el conflicto de Israel y Palestina, ¿no? Y voy a Voy a tener tirar del más... hilo. Claro, claro, voy a tirar un poco del hilo, tío, infumable. O sea, y a raíz de eso llegué, ahora que mencionaste también a Pérez Reverte, a una entrevista que le hace Jordi White en el podcast suyo. Muy buena, la vi. Y la viste, ¿no? Sí, Y no sé si se entera, pero por lo menos bastante rato sí que la vi. bueno, pues un trozo que creo que tiene mucha razón. Este hombre me parece que es muy sabio y está muy, muy, muy ducho y muy leído en todo. Creo que tiene mucho criterio para comentar las cosas y mucha neutralidad, ¿sabes? Independientemente de que su ideología tienda más a un lado que a otro, creo que tiene mucho criterio y mucha experiencia para comentar según qué cosas, ¿no? Y en esa propia entrevista dice que él, él comenta que quien
quien diga que la razón la tiene un bando u otro es el único que está completamente equivocado, ¿no? Porque esto es un conflicto que viene de mucho más allá de lo que nosotros, como Europa, metemos las narices ahí, ¿no? Que bueno, no vamos a explicar el origen, pero que la gente vaya a verlo si no lo sabe. Yo no lo sabía y me puse a investigarlo porque es como súper polémico, ¿no? Tío, a raíz de eso, aprovecho también como periodista y hablando de temas de fuente para preguntarte, ¿no? Porque le hice esta misma pregunta a José María, que fue el último episodio, si no me equivoco, José María García, que fue, o sea, trabajó mucho tiempo en McKinsey, que es una gran consultora, trabajó 10 años en Google, montó una empresa allí en Estados Unidos también y todo, o sea, un tío bastante top. Y a raíz de una serie de eventos, experiencias que tuvo en su vida, cambió su mentalidad a ver cómo podemos mejorar el planeta, ¿no? O sea, desde un punto de vista más de cómo la tecnología nos puede ayudar a mejorar el planeta, cómo podemos dejar nuestro granito de arena en el planeta, ¿no? Cómo podemos intentar revertir esto, ¿no? Eh, tiene una newsletter ahí, ahora no recuerdo el nombre, pero que habla un poco de esto, ¿no? Y yo le preguntaba, José María, tío, él me dice, yo no soy experto, yo estoy aprendiendo de todo esto, pero hombre, algo ya sé. Y me parece como Pérez Reverte un tío con mucho criterio de, tío, has pasado 10 años en Google desarrollando productos de una consultora grande, tu mentalidad ha cambiado totalmente, has leído más libros que yo, he visto Reels en Instagram, o sea que es una puta locura. Y, y creo que tiene criterio para decirle a la gente dónde tiene que ir a informarse, ¿no? Yo le preguntaba, tío, como todo se politiza, no sé si está bien dicho eso, todo hay polémica, la gente tiende a acuñar ciertas situaciones como de un bando, de otro, y digo, ¿dónde puede ir realmente la gente a informarse de verdad de la repercusión que está teniendo, por ejemplo, el cambio climático? Porque el otro día vi un vídeo de... hace años se viene diciendo que si la capa de ozono y no sé qué nos la estamos cargando y nos va a joder el sol, y hace unos días vi una noticia que la capa de ozono se está restaurando, pero que eso podría causar un efecto invernadero y que también nos va a joder los polos, ¿sabes? Entonces siempre hay algo como que, y ya lo de derecha, lo de izquierda. Entonces, mi pregunta, como le hice a José María, es, ¿dónde vamos, Quique? O sea, ¿dónde vamos para sacar una buena fuente de información? ¿Qué tenemos que hacer, tío? Bueno, esa es la pregunta del millón, Raúl. Me pones contra las cuerdas, porque esto yo creo que no lo sabe nadie, la verdad, pero nadie. Sobre el planeta Tierra, o sea, puede, lógicamente, cada uno elige sus fuentes y, y es muy importante tener fuentes. Voy a llevarlo para mi terreno. No sé tanto cuáles son esas mejores fuentes o ese, porque es todo muy personal, ¿no? Como tú bien dices, uno te dice una cosa y otro te dice otra, y luego ya los de un color y de otro, pues lo interpretan como les da la gana y ahí pues hacen lo que más les gusta, que es pelearse. Yo creo que lo más importante siempre, pero ahora más que nunca con las redes sociales, internet y todo, es tener criterio propio, el suficiente criterio propio para tú saber a quién estás escuchando y cuánto te puedes fiar de esa persona a la que estás escuchando. Para mí eso es lo más importante y que nadie venga a decirte que una fuente es mejor que otra o que una información es mejor que otra. Aquí somos todos mayorcitos y tenemos que tener la responsabilidad de contrastar la información. Esto es algo que en periodismo es el ABC, ¿no? Pero es que no debería ser solo de periodistas, sino de cualquier ciudadano. Contrastar la información, ser riguroso con la información que se consume, a quién estás escuchando, cuál es el background, el recorrido, la trayectoria de esa persona, porque no es lo mismo una persona como José María que me estás diciendo, o como un periodista de 60 años, que tú ves su trayectoria y le conoces y dices, joder, que de repente llega un chavalín nuevo, imagínate yo con 20 y muchos, con 30 años, te llego y te digo cualquier cosa que yo sé que soy de fiar, pero al final me estás entendiendo, ¿no? Tienes que ser muy cuidadoso de quién te fías. Y luego, lógicamente, la gente con más experiencia tiene una trayectoria que es más fácil hacer ese chequeo de quién es esta persona. Yo tengo una teoría y es que creo que el periodismo, o por lo menos idealmente, el periodismo y los periodistas deberían hacerse
periodistas, la gente, los comunicadores, que hay ahí una masa de profesiones, comunicador, periodista, publicista, no sé qué. Para ser periodista habría que ser mayor, o sea, tener experiencia, no digo tampoco 60 años, pero yo me fío más de un periodista de 50 años que uno de 20. ¿Qué quieres que te diga? Porque además lo he sido y lo he visto con mis ojos y ahí los de 20 o 30 encima están puteados, cobrando poco. ¿Tú te crees que esa gente te va a informar? Esta gente lo que quiere es llevarse un pan a la boca. Ya, total. Porque lo he vivido. Entonces está la cosa tan mala que yo tengo esa teoría y creo que la gente tiene que formarse en comunicación, los que quieran tirar por esa rama. Fórmate en comunicación y ahora con las redes sociales crea contenido, crea tu marca personal, habla de lo que te gusta, de lo que te interesa, de lo que sea. Si es que estamos en un mundo maravilloso con Internet. Mm, Créate tu marca personal y si a medida que van pasando los años, tienes 35, 40, 45, 50 años y eres un comunicador ya con una trayectoria, dices, pues ahora me apetece informar y me apetece ser periodista, irme a una guerra, hacer... Y yo tengo como esa teoría, tío. A mí me gustaría que el mundo fuese así, la verdad. Yo me fío más de los periodistas con más experiencia. Sí, al final esto pasa un poco en todas las, como en todas las profesiones, ¿no? Nos da mucha más confianza quien nos ha demostrado esa experiencia. No sé muy bien cómo funciona igual en periodismo, porque es difícil quizá demostrar tu trabajo si alguien no te conoce, ¿no? Es decir, todo el mundo, por ejemplo, puede conocer a Susana Griso o Matías Prat, ¿sabes? Pero no todo el mundo si tú, Quique, tuviese 5 o 10 años, no todo el mundo de experiencia de periodismo, no todo el mundo tendría por qué conocerte, ¿no? Es decir, no todo el mundo sabe quién es Quique Viguera, o se mete en redes sociales o en Google y no te encuentra fácilmente, ¿no? O ni siquiera ha visto nunca tu cara. Entonces, no sé si en periodismo, igual que pasa esto, creo, en temas de investigaciones científicas y demás, profesor de Harvard, su puta madre, que se hace unos doctorados que flipas, pero nadie sabe quién coño es, ¿sabes? Un puto genio, una eminencia en su tal, y de repente sale que le han dado el Nobel de no sé qué y nadie sabe quién coño es, ¿no? Eh, en el periodismo, ¿cómo demuestras en realidad que, que eso, te tienen que conocer, ¿no? Porque no puedes hacer como no sé, puedes hacer columnas, puedes hacer artículos de periódicos en internet, online, pero yo creo que es difícil, ¿no? Que un periodista como que destaque como una figura de influencer, ¿no? Bueno, realmente alguien que solo escriba columnas y tal puede llegar a ser influencer, igual que hay influencers que solo escriben, ¿no? Y en Substack vemos muchos de esos, ¿no? O sea, no quiero decir que eso, o sea, sí hay gente que solo escribe. Hombre, es verdad que con el vídeo llegan mucho más lejos, con el audiovisual llegan más lejos porque hoy en día es lo que hay. Claro, Pero, mi punto era, perdón aquí, que es nada, ¿cómo sé yo que esa fuente es de fiar si no es Matías Prat, ¿no? Que lo conoce todo el mundo. Porque obviamente sí. Matías Prat te va de periodista de guerra allí, te dice un dato y es que es la ley, ¿sabes? O sea, eso va a misa. Pero si viene, yo qué sé, Juan López, con todo mi respeto a todos los Juan López, que conozco algunos, ostras, yo no sé quién coño es Juan López. Me meto en Twitter o en Google y no lo encuentro rápido, ¿no? Entonces, qué medio tenéis los periodistas para decir, oye, soy reconocido en esto, ¿no? Bueno, no hay medio más que crearse una marca personal. A Yo palos. ahora mismo sí, yo ahora mismo soy partidario. Yo creo que siempre lo ha sido, porque fíjate, has mencionado a Matías Prats, a Susana Griso, esta gente lo que tiene es una pedazo de marca personal que no le cabe en su casa. Ya, Los conoce todo Cristo. Y claro, eso al final, pues la cadena pues les paga lo que vale su marca personal. Que estamos aquí hablando ahora mucho de marca personal en Instagram y en redes, y la marca personal ha existido siempre siempre. Lo existía. que pasa que ahora lo estamos viendo como de otra forma porque tú y yo podemos tener una marca personal también. Antes solo era para los artistas, actores, presentadores de televisión. Estaba reservado a esa gente famosa que todo el mundo conocía. Ahora eso se ha democratizado y por eso es tan popular el concepto de marca personal. Pero para destacar, hasta una marca personal. Yo ahora de hecho lo estoy intentando hacer, pero para otro tema, para mis proyectos emprendedores y tal, Claro. y creando contenido, etcétera. Pero si yo siguiera en el mundo del periodismo y dijera, siguiendo tu pregunta, ¿cómo destaco? ¿Cómo me hago valer o cómo me consigo que la gente se fíe de mí, de lo que yo digo?
yo haría todo lo posible A por ver, crear creo que una hemos marca perdido un momento personal aquí que... fuerte, sólida. O sea, mm. saldría hablando en redes sociales de temas periodísticos y básicamente sería el mismo camino para A ver si lo que nos estoy haciendo ahora conecta. o para eso, pero solo que Esto hablando de otros temas. como la guerra de Ucrania. Hemos perdido, como la guerra en Ucrania, hemos perdido conexión, retomamos. Quique, te volvemos a tener aquí. Que no sé, supongo el internet, ¿eh? De vez en cuando Sí, puede ser, se peta. pero se me ha cortado la voz también. Sí, sí, sí. Estaba hablando de si tuviera la marca personal, tal, para mis proyectos de emprendimiento y tal, pero ahí te has quedado. Sí, no, básicamente que es lo mismo crear una marca personal hoy en día para hablar de un emprendimiento, para hablar de cualquier tipo de proyecto artístico emprendedor, que para Ujú. si quieres ser periodista es lo mismo. Habla de sucesos, habla de información, crea una autoridad con respecto a, pues, a los temas que a ti te interesen. Al final es información. Yo ahora hago más marketing, pero todo es desviarlo por la vía de la comunicación que tú elijas. Pero marca Claro. personal a muerte. Antes tu marca personal llegaba a los límites de lo que llegaba a tu barrio, ¿no? Y te conocían la del supermercado, la frutería y todo, y tus vecinos, y ahora tienes mucho más margen de que te conozca más gente en la otra parte del planeta, ¿no? Total. Tío, pues con esto de la comunicación, me parece súper curioso que podamos hilar con toda esta parte más de tu emprendimiento, de cómo entraste en Substack y demás, porque creo que hay una idea, no sé si que la comentas, creo que en el sobre ti o algo así, haces una diferencia entre tener una audiencia y una tribu, ¿no? Al final tu Substack se llama Creando Tribu, si no me equivoco. Sí. Cuéntanos un poco sobre esa diferencia, porque esto, igual que se dice que es importante, que mucha gente no estudia derecho, no estudia economía, y los que lo estudiamos decimos, es importante que sepas un poco de derecho, importante, pero de comunicación, creo que también es súper importante que tengas esa habilidad, porque como dicen muchos influencers y mucha gente que sabe de esto, al final estamos siempre comunicando, queramos o no. Entonces, lo único que podemos hacer es elegir la forma en la que queremos comunicar. Aun estando callados, comunicamos algo, ¿no? Entonces, cuéntanos un poco esa idea, ¿no? Que tú tienes entre esa diferencia entre audiencia, tribu, cómo surge todo esto. Me estás sorprendiendo gratamente, Raúl. Excelente pregunta. Y me gusta mucho la pregunta, la verdad. Porque es algo que he reflexionado sobre eso y también de ahí el nombre de mi Substack y de mi proyecto. No solo el nombre de Substack, sino que el proyecto, tengo la agencia y luego el otro proyecto se llama Creando Tribu, que, que va más allá de Substack incluso. Ujú, Una audiencia, todo el mundo lo entiende fácilmente, sobre todo cuando piensa en televisión, ¿no? Datos de audiencia. ajá, Bueno, yo quizás estoy un poco secado porque yo al estar dentro era prácticamente todas las mañanas, llegaba el típico repelente o la típica repelente, pues los datos de audiencia de ayer fueron no sé qué, y yo, a mí qué más me da, tío. A mí la verdad es que me la pelaba muchísimo, si te soy sincero. También quizá por eso acabé fuera de la televisión, porque no era el típico friki de eso. Pero la audiencia es importante en ese mundo y de ahí se ha extrapolado también a las redes sociales, ¿no? Ahora mucha gente habla de construir una audiencia. Esto antes las redes sociales era solo pues, en la televisión o en radio, prensa, si acaso. ujú. Ahora con las redes sociales todo el mundo es, tienes que construir una audiencia. No, yo tengo una audiencia de 100.000, yo de 1 millón. Buah, pues, ¿sabes? Y como que la palabra audiencia está en todos lados y realmente sí, es importante construir una audiencia. Yo no niego el valor de eso, ni tampoco niego el valor de la palabra audiencia. ¿Qué pasa? Que una audiencia para mí es un concepto frío y despersonalizado, típico de una época antigua de la televisión. O sea, quiero decir antigua porque la televisión para mí se está quedando atrás. Si te Ujú, metes hoy en día en televisión, siguen hablando de audiencia como un concepto a la orden del día. Pero para mí, como yo ya me he salido de ese sector y la televisión está muriendo y acabará muriendo, en mi opinión, o se transformará, yo no veo ahora mismo a la gente que a mí me sigue, a la gente que yo quiero comunicar, que alguna vez me escucharéis llamar la audiencia, no digo que no, pero me gusta más el concepto de comunidad.
o tribu, como yo he decidido de una forma estratégica llamarlo, eh, porque una comunidad implica unas relaciones y una comunicación bilateral, mientras una audiencia es unilateral la comunicación. De hecho, hay un concepto académico que se llama relaciones parasociales, que es cuando por ejemplo, tú, un host de un programa de radio o de televisión, habla a una audiencia. O sea, realmente eso está guay, es importante y es muy valioso conocer ese concepto, pero las comunidades hablan más de esas relaciones bilaterales que a mí personalmente me atraen mucho. No sé si quizá puede ser un poco idílico, porque sobre todo cuando eso crece, la comunidad crece, llega un momento que el líder de la tribu o de la comunidad pues no puede abarcar comunicarse con todo el mundo y llega a ser impracticable. Pero bueno, yo de momento, como no tengo una audiencia o comunidad tan grande, me puedo permitir tener un contacto muy directo y realmente a mí eso, ahora que estoy en el mundillo este de las redes sociales y tema internet, me encanta. Bueno, yo no estoy muy ducho, con el tema de las tribus a nivel histórico, ¿no? Por así decirlo, pero creo que han existido tribus muy, muy, muy grandes, en el sentido de, a lo mejor en las películas así americanas nos lo han vendido como, ¡buah! Vamos a hacer viajes de kilométricos en las carretas y los caballos para visitar al jefe de la tribu, porque eran tribus que vivían, no sé, me invento, en Amazonas a kilómetros de distancia y aunque estuviesen lejos, sí que hacían como pequeñas comunidades, ¿no? Que formaban parte de esa tribu gigantesca. Así que creo que tienen margen de sobra. Y que al final, yo creo que es muy acertado, tío, el concepto de tribu. Y me gusta mucho por dos cosas. Primero, como curiosidad, la gente que me sigue, que sepa que mi empresa se llama Solo Humedad, que es mi empresa de tratamiento de humedades. Ese es el nombre comercial, pero la razón social, que es una empresa montada con mi familia, es Tribu Real SL, ¿En serio? tal Qué cual. bueno, qué Eh, bueno. y por otro lado, me parece muy apropiado que hayas escogido eso, Quique, porque cada vez más quizá nos estamos alejando de esas audiencias masivas y quizá por eso tenía ese nombre, ¿no? Tiene ese nombre en la televisión y tendemos a hacer comunidades más pequeñas, más nicho, ¿no? Cada vez se habla más de que, tú mismo lo decías antes, habla de lo que quieras, es que va a haber gente, va a haber público para lo que tú vas a comunicar, ¿no? Lo que vas a transmitir. Y la tribu tiene ese componente más de microcomunidad que me parece súper acertado, sobre todo para la gente que realmente quiera interactuar, ¿no? Que es como un poco la idea. ¿Hay alguna diferencia entre tu proyecto de Creando Tribu y lo que cuentas en Substack? Porque me has dicho, o sea, tu newsletter es Creando Tribu, pero después me has dicho que tienes un proyecto aparte que se llama también Creando Tribu. ¿Qué es esto? Sí, bueno, antes de decirte eso, súper rápido, quiero contar, esto un poco he venido a hablar de mi libro, pero Venga, sí, sí, no, claro. hay una cosa muy interesante con respecto a esto, que es la teoría de los 1000 fans fieles. Es que la traducción es algo así, pero es 1000 true fans, Ujú, que la creó el fundador de la revista Wire, una revista muy, muy famosa, muy importante americana. La teoría básicamente dice es que con Internet, con la llegada de Internet, cualquier persona, ya sea por artista, esta es una teoría que empezó a principios de milenio, entonces estaba más enfocado pues, artistas, músicos y tal, pero ha evolucionado muy bien como el buen vino, ¿no? Ha ganado con los años y a día de hoy, básicamente la teoría lo que viene a decir es que tú con 1000 fans fieles te puedes ganar la vida. Y realmente el concepto de creando tribu viene de ahí un poco, o ha bebido mucho de esa teoría de que no hace falta tener 1 millón de seguidores, de audiencia y tal, con 1000 fieles, además ya, yo la palabra fieles la utilizo mucho, con 1000 fieles que realmente te paguen ya sea tu arte, tu educación, lo que tú les des, tu emprendimiento, lo que sea, te ganas la vida y te la puedes ganar muy bien, con 1000. Entonces, de ahí viene un poco. Y respondiendo a tu pregunta, eh, creando tribu empezó, o sea, en mi cabeza, hablando claro, empezó en mi cabeza y se materializó por primera vez en Substack, en la newsletter, así se llama. Pero no es que solo el Substack vaya a ser creando tribu. Para mí, creando tribu es algo más grande, es como el paraguas. ujú, Lo que pasa es que he decidido llamar a la newsletter igual,
que el paraguas. Vale. Pero yo ahora mismo estoy creando una comunidad en School, que es una plataforma de comunidades y tal, que está de Ujú, hecho respaldada por Alex Hormozzi, es bastante popular, y el objetivo de eso es crear comunidades de pago, que es un modelo de negocio que si quieres, como emprendedor, seguro que te interesa, podemos hablar ahora un poco de eso, de ese modelo de negocio. Em, yo a la comunidad de School la he llamado Creando Tribu también. Y todo lo que esté relacionado con crear una comunidad online, si de repente me abro en otro lado, lo voy a llamar Creando Tribu también. A eso me refería, que no es newsletter creando tribu y ya, ujú, sino todo lo que sea marca personal de Quique Viguera orientado a comunidad online y marca personal, porque también hablo mucho de marca personal y narrativas de marketing y todo eso. ujú. Todo en ese sentido es creando tribu. Y todo lo que sea creación de vídeo para empresas o para, bueno, como un poco más el rollo de la agencia, crear vídeos para Instagram, para, sí, empresas y marcas y tal, es Dopacina, así se llama la agencia, Agencia Dopacina. Esto lo tenías de antes, ¿no? De hace tiempo, ¿o no? ¿La agencia? De antes, no No surgen mucho, a la vez, ¿no? Lo de Creando Tribu y Dopafina, no. no hay mucha separación en el tiempo, Ujú, meses, a lo mejor medio año, no mucho más, ¿eh? Porque yo date cuenta que llevo de autónomo año y pico. Junio del 24 me di de alta de autónomo. Ahí empecé freelance hasta que decidí crear la marca comercial de Dopacina. No, o sea, ni siquiera hay una estructura formal, legal. Es más una marca comercial, un paraguas de decir yo me desvinculo como Quique Viguera. Lógicamente mucha gente sabrá que Quique Viguera tiene Dopacina y crea vídeos para empresas, pero yo quería que Quique Viguera estuviera libre para ya, otros proyectos como Creando Tribu. Y por eso creé la marca de Agencia Dopacina. No, es la decisión estratégica detrás de la ya. agencia, ¿eh? No hay nada más. Em, Tío, pues ahora que has dicho lo de freelance, antes lo estábamos hablando, ¿eh? En el lobby, antes de empezar a grabar, temas de episodios que puedas ver y demás. Ha pasado por aquí Jorge Bosch Sales, que habla mucho Sí, sobre sí, el le mundo sigo. freelance. Es interesante quizá que veas eso. Y de hecho, se me venía a la cabeza la pregunta, a la hora de empezar, yo creo que esto es como uno de los mayores hitos o de las mayores preguntas o miedos, ¿no? Que les surge a la gente cuando empieza a emprender. Vale, yo me pongo como freelance, me doy de alta como autónomo y eso es fácil, pero ¿cómo empiezas, no? La pregunta sería, ¿cómo consigues tu primer cliente y mantienes eso en el tiempo? ¿Cómo te organizaste tú? Buenísima también. Em, yo soy un kamikaze y de hecho ya nunca me han hecho entrevistas y la semana pasada me hicieron la primera y tú me estás haciendo la segunda y este concepto está saliendo, entonces se ve que está formando parte de mi storytelling cuando no lo tenía planeado. Pero, y además hila muy bien con lo de la guerra, ¿no? Pero sí que tengo un poco esa mentalidad de kamikaze de, tío, yo me lanzo, me da igual. Es que si no me lanzo, es que no hay plan B, no hay alternativa. Por ejemplo, con lo de con lo de autónomo, yo venía de una empresa, venía de vender alarmas, que esto lo he contado también en otras ocasiones, que era pues uno de esos trabajillos de transición desde que dejé el mundo de los medios de comunicación hasta que me lancé a emprender, que me vino de puta madre, porque me hice vendedor y aprendí a vender, o sea, mejor habilidad que esa para emprender, ninguna. Ya. Me vino de locos, sinceramente. Y yo ahí dije, vale, yo ya sé que puedo vender. Además se me daba bien. Vendía. O sea, me tenían estima en la empresa, tío. Y, y dije, joder, pues nada, yo ya sé vender alarmas, ¿por qué no voy a saber vender algo mío, algo propio, un producto o servicio? Entonces yo ahí dije, vale, ya, lógicamente a mí el tema de la libertad, la independencia y ser mi propio jefe siempre me ha atraído, por muy cliché que suene eso, que ahora ya una vez eres eso, te das cuenta que, bueno, también hay mucha mierda, ¿no? O por lo menos muchas horas. Quizá no mucha mierda, pero Mm, muchas horas. Em, pero me lancé, tío, en plan kamikaze, dije, yo sé hacer esto y voy con todo. Me di de alta autónomo sin un solo cliente, sin uno solo. Además, en aquel momento todavía estaba en casa de mis padres, porque yo al volver de Madrid, por ahorrar y tal, me metí una temporada en casa de mis padres y se alargó la temporada, hasta que ya el emprendimiento acabó generando algunos ingresos y ahora ya estoy aquí en una casa de alquiler en Córdoba. Pero, pero fue duro, tío, porque
pagando esas primeras cuotas, que sí, que son reducidas, pero quiero decir, sin ingresos, cualquier gasto Cualquier duele. gasto da miedo, sí, sí. Entonces, fue jodido hasta que encontré mis primeros clientes, que es curioso, tardé medio año prácticamente, me di de alta en junio del 24. Bueno, sí que tuve algún cliente así como esporádico, me salía de fotos, hacía fotos de interiores para apartamentos turísticos Ujú. y tenía algún cliente así esporádico que me salía de ese nicho, hasta que ya de repente llegó la recurrencia en enero del 25 de este año. Fue, digamos, me llegó un cliente, además uno bueno, uno muy bueno, una empresa de hostelería de aquí de Córdoba, un catering muy top, y que de hecho lo sigo manteniendo. Y luego me llegó otro cliente bastante top de Sevilla. Y tío, ya ahí empecé a rodar. Tampoco es que tenga 1000 clientes, pero tengo mis 2 o 3 fijos que me aseguran Una la periodicidad, vida, ¿no? tío, y Claro. guay, tío, sí. De hecho, justo ahora que has mencionado la palabra kamikaze, estaba buscándolo ahora, tío, estaba aquí. Hay una frase, es que no sé si lo dices en un post, que dice algo así como: sal de la olla con agua templada, aunque te llamen kamikaze, ¿no? ¿Esto lo compartías en un post, era? Sí, sí, además hace poco, de esta semana o hace sí, hace nada. Y te referías a esto un poco, ¿no? Literal, A, porque ese a esta post experiencia, ¿no? viene a raíz de la otra entrevista que me hicieron, que me la hizo Male truco. la chica esta Male Truco, una chica argentina que está en Substack también, muy Sí. maja. Hicimos un live y ella, bueno, preguntándome, me salió eso, le dije tal cual, pues yo soy un kamikaze por esto y por esto. Me gustó tanto el concepto, que no lo tenía planeado, no forma parte de, ya te digo, y lo desarrollé en ese post. Ahí dije, voy a desarrollarlo y, tío, sí, de alguna forma es como que he hilado los puntos de mi vida y digo, soy un poco kamikaze. Hay una... Bueno, yo no sé si... Yo creo que las casualidades no existen. O sea, que siempre hay una serie de eventos, por así decirlo, de tu vida y situaciones que vives que te llevan a eso, ¿no? Y cuando vemos que la magia existe, o que a lo que llamamos magia o llamamos casualidad, no deja de ser como una sucesión de eventos en los que llegamos a una conclusión y caemos solo en ese momento en el que ya hemos vivido esas experiencias, ¿no? Yo tuve Connect una... the dots, que to- decía Steve Jobs. Total. Yo tengo una experiencia muy, muy parecida a raíz de la conversación con... Un poco antes, pero lo verbalizo ahí en la conversación con Carmina Lozano. La conocerás igual también aquí en De Substack. branding, sí. Ha pasado por aquí, la fuga branding. Em, y yo tengo una conversación con ella. Creo que primero lanzamos mi podcast, o sea, el episodio con ella en mi podcast, y luego hago con ella un directo en uno de sus episodios en los que va haciendo un poco análisis de marca y tal, te va preguntando y demás. Y en una de esas, entre esas dos conversaciones, justo antes del directo con ella, yo hago eso, ¿no? Un poco connecting the dots Mm. y empiezo a formar parte de mi narrativa, ¿no? Como de mi storytelling, ahora hablaremos de esto, que tú hablas mucho de eso, y que considero muy importante, una realidad en la que no me había parado a formularla antes, simplemente, pero siempre ha sido parte de mi historia, ¿no? Y es que yo ahora, por ejemplo, la empresa esta, por decirlo de alguna forma, está con mi familia, pero quienes la curramos y la desarrollamos prácticamente somos mi padre y yo, ¿no? Ujú. Y siempre había tenido esa inquietud de montar una empresa con mi padre. Siempre todo el mundo quiere saltar en paracaídas y a mí pues me dio por como propósito uno de los propósitos de mi vida era montar una empresa con mi padre. Y es curioso, y por eso lo cuento y es parte de mi historia, decir que yo pensaba, cuando estaba estudiando la carrera, que estudié Administración y Dirección de Empresas, yo pensaba que mi padre era un fracasado y al final he acabado montando una empresa con él, ¿no? Esta es un poco la historia contradictoria porque cuando yo estaba en segundo carrera, él había tenido como muchos intentos de trabajar en varias empresas mientras montaba su empresa, trabajar para otras empresas del mismo sector, o sea, tiene experiencia en el sector desde hace veintitantos años, en el tema de las humedades, tratamiento y demás, pero buscando dobles trabajos, montando la empresa, cerrándola, volviéndola a abrir de otra forma, planteando no sé qué, quebrándola, ¿sabes? Buscando mejores formas de buscar clientes, haciendo inversiones, cerrando. Y
y yo lo veía siempre que, como que, tío, nunca consolidaba la empresa, ¿sabes? Y para mí era como, coño, mi padre es un fracasado y al final acabo montando una empresa con él, ¿no? Es como curioso. Es verdad que el tío ya le ha cogido el truco y va surfeando a tope, ¿sabes? Tiene la misma empresa allí en Málaga y en toda Andalucía. Tiene su empresa de humedades, aquí le hemos puesto otro nombre y, y ya va genial. Yo quería preguntarte sobre Sí, esto. No sé si puedo claro, sí, sí, no, coger sin el problema. rol de repente, No, recuperar. sí, 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 esto es, yo lo digo siempre, es una charla. Vamos, el otro día le decía a Samu, el de Miradero, Samuel Domínguez, Ajá. decía, tío, venga, ¿qué estás haciendo? Estás lanzando libros todo el día, no sé qué, venga, vente otra vez un día a una entrevista, ¿no? Así que a otro episodio, ¿no? Con él fue el primer, lo recuerdo además con especial cariño, porque fue el primer episodio entrevista, porque yo empecé grabando como episodios para mi podcast de 10 minutos y tal, y al final me gustó más este formato, me apetecía más conocer gente, crecer y demás ahí en Substack por esa parte. Y él fue el primero, tío, lo recuerdo con mucho cariño, y su hermano el segundo, David. Y Te lo siempre, escuché hace poco. y, Te lo escuché, no sé, lo dijiste en algún lado hace poco, ¿no? Esto te lo he Mm, escuchado. sí, sí, sí. Y los recuerdo a los dos con especial cariño por eso, porque fueron los primeros. Con David creo que fue de las primeras personas con las que tuve contacto en Substack así, en plan de haciendo comunidad, ¿sabes? De hecho creo que fue el primero. Y muy máquinas los dos. Y por supuesto que puedes tomar el rol, porque al final yo lo que quiero es que hablemos. Esto es una charla que alguien se pone de fondo un día que le apetezca, esté cagando, esté haciendo de comer, esté limpiando o esté yendo a dar un paseo, ¿sabes? Entonces es guay que conozca la historia tuya, mía. La mía a lo mejor ya la tengo un poco más repetida, pero adelante. Pues, tío, mira, se me ha ocurrido otra pregunta, esta es más breve. ¿Cuánto tiempo llevas en Substack? Pues, Substack. pues, si no me equivoco, me hice la cuenta como finales de... Me bailan los años, ¿eh? Finales de 2021 creo me hice la cuenta, pero no empecé a Hostia. publicar... Sí, sí, pero todo era en inglés. 100% era en inglés. Y como para el año pasado empecé a compartir las cosas en Substack. O sea, llevo un año y poco compartiendo contenido en Substack, mail diario, mail diario. Wow, pero desde el principio, el mail diario. Sí, de hecho, lo tengo Qué aquí. fuerte. Yo Es he que empezado ahora. yo empecé compartiendo, empecé compartiendo en como un blog propio que hice yo en mi página web, en calderoncorrales.com. Luego el dominio lo he variado y tal. Pero desde el 21 de febrero de 2024 estoy escribiendo mail diario. Que le llegase a 3 personas o que después en Substack le llegase a más gente, bueno, pues hasta que me metí en Substack con 12 o 15 suscriptores o algo así, que conseguía de redes y poco a poco. Y en Substack ya fue la pelotera de empezar a conseguir suscriptores a diario y listo. Y sí, pero escribiendo mail diario desde el 21 de febrero de 2024. Lo tengo, de hecho, aquí apuntado. Y el 21 de febrero de 2025, podcast semanal. O sea, al año empecé podcast semanal. Y desde entonces, period. Pues, tío, ahora te hago la otra pregunta que te quería hacer, porque esta era como la pregunta, La entradilla. pero la La entradilla, entradilla. sí, sí, pero tío, tiene muchísimo mérito, o sea, admiración, me quito el sombrero porque eres el vivo ejemplo, tío, de constancia y de decir, yo aquí escribo, en tu caso escribir, o puede ser cualquier acción, yo aquí hago esto todos los días, me escuche alguien, no me escuche nadie, Hmm. y me da igual. Y, Sí. tío, en ese sentido, oye, admiración porque fíjate, yo he crecido más rápido y también lo tenía muy claro. Yo, o sea, no es que no hubiese escrito nada si nadie me hubiese escuchado, pero sí que es verdad que he ido como, ¡pah! Y hostia, no me imagino, o sea, no sé, como no he pasado por ahí, por esa época de tanto, ¿cómo se dice? Em, pico y pala, por llamarlo de alguna forma, no sé, me genera admiración escucharte, tío, esa anécdota. Bueno, te agradezco. El tema aquí es muy claro. Yo creo que hay dos cosas, por si alguien se está planteando escribir. Bueno, si alguien se está planteando escribir a diario o no, que hable con David Domínguez. Eso es lo primero, de crecer en Substack, que se lo explica mucho mejor que yo. Pero A mí me ha motivado a hacerlo. hay dos cosas o sea, hay dos cosas por las que yo decidí empezar a escribir a diario. Primero, porque ya lo hacía. Es decir, yo a finales de 2023 empecé a escribir a diario
a mano. Y como parte de esa reflexión, yo dije, oye, ¿por qué no? Y esto lo he comentado en otros episodios, ¿por qué no lo comparto con la gente, no? Y fue un poco el pensamiento, que esto es lo que he explicado en otros episodios, de en lugar de pensar para llenar tu ego, ¿por qué no piensas por si ayudas a alguien? Es decir, mi planteamiento era, ok, yo puedo compartir todos los días un mail o una reflexión, que empecé compartiendo reflexiones, porque lo primero que escribía eran reflexiones, pero si tú lo compartes con la intención de y con la mentalidad de decir, bueno, pero es que a nadie le va a interesar, y de bueno, pero es que, porque eres tan egocéntrico de pensar que le tiene que interesar a alguien? Lo que tienes que pensar es si va a ayudar a alguien. ¿Tú crees que merecería la pena que lo compartieras? Todo el mundo responde que sí a esta pregunta, pero yo te la hago. ¿Tú crees que merecería la pena a ti o a los que nos estén escuchando compartir un mail diario, una reflexión tuya diaria de algo que te ha pasado si solo ayuda a una persona? Para mí es completamente sí, ¿sabes? Merece la pena. Entonces, como ya lo voy a hacer y como a diario voy a escribir algo que me haya pasado, alguna reflexión, alguna idea o cualquier anécdota, ¿por qué no compartirla con la gente y darle pie a la gente de que lo lea, lo comparta, me escriba, se ría de mí, se ría conmigo o lo que quiera, ¿sabes? Y con el podcast me pasa un poco igual, solo que en lugar de compartir mis movidas, creo que hay gente muy interesante ahí fuera. Creo que soy un afortunado por estar conociendo a mucha gente y muy buena. El otro día compartí uno de los mails, era de eso, el viernes pasado. Decía que soy un afortunado y salía con el dedito así. Sí, lo Y vi. compartía todos los episodios que he grabado hasta ahora con todas esas fieras de Substack, ¿sabes? O sea, eh, pues lo hemos mencionado, ¿no? Jorge Bosch, Jorge Coronado también ha pasado por aquí, Jorge Hernández creo que es el apellido, el de Liderazgo del Bueno, Carmina, Norca, o sea, me dejo un montón, David, Samuel, tú, todos estáis pasando por aquí, ¿sabes? Y es la polla, porque la mayoría de Substack en habla hispana os conoce por lo menos a algunos de vosotros, y eso es increíble porque significa que están pasando gente muy buena por aquí. Y de nuevo, yo simplemente, o sea, yo no hago nada especial, simplemente os pregunto si queréis venir, ¿sabes? Y ya está. Y todos decís que sí. Entonces, no solo hay gente muy buena, en el sentido de que hace buen contenido, sino que hay buena gente, ¿sabes? Que sois buena gente. Y eso es la polla, ¿sabes? Yo eso es algo que me he dado cuenta también, tío, que Substack, de hecho, tuve uno que a mí no se me ha hecho ninguna nota viral, pero hubo uno que cogió mucha atracción, que Sí. decía, que igual me acuerdo, era una frase que decía, se nota que en Substack, no, ¿cómo era? Se nota que se nota que escribir ayuda a la mente porque Substack está lleno de buena gente. Una parida de estas que se te ocurren por la calle, y de hostia, que rima, que encima rima, pum, enviar, 50 likes. Ya. Y digo, hostia, de puta madre. Sí, tío, estoy de acuerdo. Substack está lleno de buena gente y quizás porque la gente escribe y escribir te ordena la cabeza, que de ahí era un poco la idea esa, ¿no? Y ya te digo que tiene mucho mérito lo que tú haces en un principio de escribir constantemente, haya poca gente, mucha gente, eso te ha dado igual, que es la actitud y sobre todo lo que has dicho tú, aunque sea una persona que ayuda, es que ya merece la pena y es que esa es la actitud que la gente, pero literalmente el 99% te digo que no es capaz de verlo, o sea que ahí por eso tiene mérito y ahora con el podcast, que es una brutalidad lo que estás haciendo, la gente que estás trayendo, los nombres que me has comentado, o sea, admiración, tío. ¿Con qué frecuencia hacer el podcast? Semanalmente. O sea, este episodio que estamos grabando ahora saldrá el próximo domingo, ¿vale? Ujú. Normalmente, y ya estoy empezando otra vez a coger el ritmo, suelo grabar más o menos uno y medio a lo mejor al mes o algo así, en el sentido de que hay meses en los que grabo tres y me guardo uno. Por ejemplo, en verano, en agosto, no he grabado prácticamente ninguno porque todo el mundo pues de vacaciones al final, tal, lo que he hecho era que tenía guardados y los voy retrasando. O sea, yo, por ejemplo, grabo contigo, la semana que viene tengo dos grabaciones y esas grabaciones saldrán. El tuyo sale este domingo, el primero que grabe la semana que viene saldrá el domingo que viene y el segundo que grabe saldrá el tercer domingo, ¿no? Y los que van ahí los voy retrasando. Y siempre vas teniendo ese contenido, ¿sabes? Y dos preguntas. La primera, ¿vas bien con el tema de la preproducción? Que a mí, yo
uno de mis sueños también es tener un poco, bueno, ya tuve uno, ¿no? Que tú bien sabes porque me has investigado, y el tema de la preproducción y conseguir entrevistados es un trabajo. Sí. Bueno, yo no sé en tu caso, porque a lo mejor en tu caso dentro de Substack fluye más la cosa, con nosotros fluyó mucho, pero como mínimo es algo que tienes que tener en la cabeza, lo de llenar el calendario. Esa es la primera pregunta, y la segunda, que no tiene nada que ver, y te la hago ya porque si no se olvida, que me hables un poquito de Solo Humedad, tío, que quiero conocer. Ya me has contado lo de tu padre, dame algún dato más de la empresa, porque me parece muy interesante también el cambio que has hecho hace poco. Si quieres, háblame de eso también, tío, del cambio que has hecho estratégico hace poco. Mira, respecto a lo primero, te voy a responder con una pregunta. ¿Conoces a alguien que crees que sea interesante como para salir aquí y contar su historia? Period. O sea, con tu respuesta a esa pregunta ya tengo un invitado más. Y eso es fácil. Después, obviamente, me han propuesto gente que no ha pasado por aquí, o hay algunos que me proponen 3 personas y voy agendando con ellos. La realidad es que ahora tengo ya un pool de gente en el que, por así decirlo, yo levanto el teléfono y seguro que alguno sale, ¿sabes? Entonces no tengo mucho problema. Con interacciones en redes sociales ahora, tío, lo llevo diciendo y todavía no le he hablado, me cago en la puta. Estoy hilando ahora, pero el de Pobre Millennial, ¿sabes quién es? Sí, de ver que lo está petando y tal, pero tampoco le sigo ni nada, la Pues verdad. este chico, este tío, hizo como una especie de entrevista por escrito con Oscar Martín, el de Por si papá no está. Igual te suena, que también ha pasado por aquí por Me por suena, el sí, le podcast. tengo ubicado, tampoco mucho, pero le tengo ubicado. También puedes verte el episodio. Y sacó una entrevista y le dije, ostras, ¿qué tal el chaval este, el de Pobre Milenio y tal? Y, y le dije, pues le voy a mandar un mensajito le voy a decir que si le apetece grabar esto, ¿sabes? Y bueno, no sé si me estoy acordando ahora, ¿sabes? Que estoy hilando, así que le tengo que escribir porque alguna vez he hablado con él también bueno, en post en Twitter y tal. Y, y me apetece que venga a contarnos su historia porque creo que tiene una historia interesante de lo que he leído. Y lo que está montando está bastante guapo y le sigue mucha gente. Y respondiendo. Estaré atento, tío. Y respondiendo a tu segunda pregunta, contarte solo me da, te puedo contar muchas cosas. Al final, yo como quiero enfocar esto, mi estrategia es convertirme en una especie de pseudo José Elías, ¿sabes? Tener varias empresas, varios emprendimientos y como emprendedor yo soy como muy pragmático. O sea, tío, enséñame la pasta, ¿sabes? Que dice la peli esta, ¿no? Show me the money. Ahí está. No voy a ser tonto, voy a aprovechar los recursos que tengo para montarme la base fundacional de mi cartera de empresas, por así decirlo, y vamos a empezar por el principio. No te líes, o sea, no intentes inventar la pólvora. ¿Qué sé hacer? Bueno, sé hacer muchas cosas, pero ¿qué es lo que tengo más fácil de montar? Una empresa de humedades, que mi padre ya tiene todo el sistema montado, tiene la misma empresa exactamente en Málaga y Andalucía. ¿La podemos traer aquí? Sí. ¿Cuándo podemos empezar a obtener rentabilidad? Mañana, mañana. Y a la vista está, nos va ahora mismo muy bien. Eh, Hemos vuelto de verano y llevo unos días escandalosos de cantidad de trabajo, incluso en verano, es decir, en verano cuando supuestamente tienen menos humedades, visitas y demás. Yo que no soy comercial, cerrando contratos y haciendo, pues ahora tenemos 3, 4 horas pendientes y recién estamos en septiembre, no me quiero imaginar ahora en diciembre cuando vengan las lluvias y tal, noviembre, diciembre. Em, y un poco eso. Yo venía antes de hacer, hice muchas cosas. O sea, estuve como Homer Simpson un poco. Estuve en departamentos de logística, en departamentos de recursos humanos, departamentos de administración, finanzas, he estudiado varias cosas, varios máster y al final la idea era un poco esa, ¿no? Dentro de mí yo sabía que yo quería ser emprendedor, pero nunca me atreví a dar el paso hasta que un día, siendo administrador de fincas, que siempre lo diré, un buen amigo, que está ahí, él es el dueño de la administración de fincas, me dijo de que trabajásemos juntos y tal, a raíz de un contacto, yo no lo conocía de antes y hemos acabado siendo buenos amigos. Y bueno, tío, a raíz de eso dije, Mira,
sea, administrar de finca es muy entretenido, pero creo que no me voy a acabar ganando la vida con esto. La situación que yo tenía en ese momento tampoco me apetecía trabajar de eso. Y dije, pues ya está, tío, vamos a hacerlo. Y mi mentalidad para hacerlo, por si a alguien también le sirve y le ayuda, fue un poco también la mentalidad de por qué no voy a compartir un mail diario, ¿no? Yo creo que muchas de nuestras decisiones en la vida se resuelven cuando te haces esa pregunta de ¿y por qué no? ¿no? Y en este caso fue ¿y por qué no voy a montar una empresa ahora que mis padres todavía están en vida y lo peor que me puede pasar sea que me tenga que volver a Málaga a vivir con ellos, ¿sabes? Esa fue un poco como la pregunta que me autoplanteé a mí, ¿no? La misma que me hice yo realmente. Yo tenía ese colchón, estaba en Córdoba porque volví de Madrid y era como, si es que tengo, me dan un techo, me dan de comer, todavía, joder, que tenía 29 o 30 años en aquel momento, ahora tengo 31, es como, es que es el momento. ¿Sabes de estas cosas que dices como tú? Es que es el momento, es ahora. Y lo ves, tío, y me mola tu mentalidad porque es similar a la mía en ese sentido. Por cierto, ¿vives en Madrid? Sí. ¿Qué te llevó allí, tío? Porque Pues eres de Málaga, ¿no? sí, Paisano, aquí andaluz. sí, sí, total. Pues me llevó un puesto de trabajo y de nuevo la practicidad de saber que aquí había más oportunidades, ¿sabes? En ese sentido, o sea, yo me considero bastante ambicioso. Yo creo que acabaré, y fíjate, ambicioso, em, voy a decirlo claro, a mí me encanta el dinero, ¿vale? O sea, eso que quede claro, ¿sabes? Que hay mucha gente que A ti te parece como gusta que también monje malo, ¿no? sí, sí, me gusta mucho. De hecho, el otro día en Instagram compartía un reel suyo y una opinión sobre una cosa que compartía que me gustó mucho, sobre impuestos y demás. A mí me flipa Y, también. y me gusta mucho el dinero porque creo que resuelve muchas cosas de la vida para que realmente puedas dedicarte a lo que realmente quieres, ¿sabes? A una labor buena para tu entorno primero y después para el mundo, ¿no? De Y, y acuerdo. entre, y entre esas cosas, dentro de mi ambición, yo creo que es más sencillo, por así decirlo, em, crear un imperio de empresas o una cartera de empresas más rápido, sabiendo que donde más dinero o más renta per cápita puede haber es aquí en Madrid, que por ejemplo en Málaga, que bueno, que está creciendo mucho también te digo, ¿eh? Pero fue esa practicidad. Yo quería venirme aquí porque sabía que había más oportunidades, que había mejores salarios, que me podía ganar la vida mejor. Y ahora mismo me gusta este jaleo. O sea, me gusta, aunque eso no significa que me guste vivir en la ciudad. O sea, me gusta que haya aquí cantidad de trabajo y que sea fácil, pero mi sueño en verdad es vivir en una casa de campo. ¿Sabes? Estar tranquilito allí, en plan chill y bajar aquí para trabajar solo, ¿sabes? No, tío, si es que tengo, es que estoy un poco en las mismas. A mí me pasa un poco igual. Yo tengo ese dilema ciudad-campo. Mi sueño, más a medio plazo o largo, es vivir cerca, conectado con la naturaleza, en un entorno más natural, todo Sí. eso, lo típico, casa de campo. Pero a día de hoy, yo que he vivido 11 años en Madrid, ahora estoy en Córdoba, tío, hay partes que echo de menos en Madrid, no descarto volver para nada, porque Córdoba se me queda un poquito corta en algunos aspectos. Entonces, bueno, ahí te entiendo al 100%, tío. Quique, ¿por qué no me cuentas? Me resulta súper curioso. Te voy a preguntar ahora sobre las columnas de Hércules, ahora que estábamos hablando aquí de mi podcast y demás. Pero que Guau, temazo. hemos superado ya el umbral de 1 hora y cuarto, estamos llegando ya casi, se ha pasado Me rápido. ha pasado volado. Siempre, siempre pasa, tío. Por eso siempre digo que, o sea, no sé, de nuevo, ¿eh? No sé si es casualidad, el destino que nos va juntando, lo que sea, o que fluye la conversación, pero creo que todos los que estáis pasando volveréis a pasar. O sea, no me ha pasado con ningún invitado todavía, y toquemos madera que no me pase, de decir, qué peñazo de tal, ¿sabes? Cortamos, ¿sabes? Corta, corta, con en la tele, ¿no? Bueno, Perdona, que tenía que hablar con el señor Roca, ¿sabes? Y te piras, ¿no? Ah, Eh, sí, humedad, humedad, ¿dónde? y seguro que vais volviendo, por eso no me importa extenderme un poco más o quedarme Cuenta, un cuenta corto, ¿no? conmigo. A mí yo me Em, estoy pasando teta. el umbral de 1 hora suelo preguntar, cuando lo superamos, ¿cuál ha sido tu mayor cagada emprendiendo? Emprendiendo. Bueno, eh, si por ejemplo el podcast tuyo no lo consideras
un emprendimiento, pero es un proyecto paralelo porque estabas trabajando por cuenta ajena, también cuenta. Es decir, al final Ya. para mí emprendimiento es cualquier proyecto que llevas por tu propia cuenta para que tenga un éxito y un propósito, ¿sabes? No, ya lo Mientras estés tengo. trabajando por cuenta ajena o lo que sea. Ya lo tengo. El podcast, que ahora si quieres te hago nada, te cuento rápidamente un poco qué es de ese podcast. Pero no, eso de hecho le tengo mucho cariño y lo consideraría un logro más que una cagada. La mayor cagada, que estoy seguro que por aquí han pasado todos o casi todos los emprendedores, freelance, autónomos, solopreneurs, llámalo como quieras. Eh, yo cuando empecé, me di de alta de autónomo, lo que te he dicho, tuve varios meses. Primero, lo típico, tío, me voy a hacer una web, 3 meses para hacerme una web con WordPress. Digo, y ahora yo lo veo, y digo, ¿qué hacías 3 meses tú encerrado haciendo una web? Sal a la calle a buscar clientes. Es un normal, eso me lo digo yo a mí, yo del pasado, ¿no? Pero bueno, en ese momento no tienes ni idea, escuchas a muchos gurús, estás perdido. Y como estaba en casa de mis padres, estaba como, me sentía un poco seguro, Ya, ya, ya. todo sumaba. Cuando llegó ya 3, 4, 5 meses después, ya dije, tío, yo ya estaba con el tema de la foto, el vídeo, necesito un portfolio, porque yo ya había hecho fotos y vídeos, sobre todo fotos, y necesitaba un portfolio para yo poder mostrar a futuros clientes. Entonces, preguntando a gente, no sé qué, acabé con una chica que tiene una hacienda en Sevilla. No voy a decir su nombre ni nada, porque por si acaso ve esto, que lo dudo, pero el caso es que se lo hice gratis. Yo se lo dije, le dije, mira, yo necesito portfolio, no te voy a cobrar, soy un profesional, sé hacer mi trabajo, pero estoy empezando, te lo hago gratis. Pues fue de las peores experiencias de mi vida profesional seguro y casi personal también. No, personal igual no, pero a nivel profesional fue una sensación de que me desviví, incluso me llevé gente, me llevé un chaval de aquí de Córdoba que tiene dron para grabar unos planos de dron de la hacienda guapísimo, sin cobrar, el tío ayudándome a mí, ¿sabes? Que yo estaba sin cobrar o sea, bueno, todo, y luego acabó muy desagradecida, básicamente no le gustaba nada el resultado, pero ya no solo que no te guste, sino con malas formas. te- Me quedé como diciendo, nunca más. ¿Gratis? Nunca más. Aquí se paga por mis cojones, aunque, vamos. Y fue una experiencia de eso, de un aprendizaje brutal, de decir, de verdad, o sea, esto de regalar el trabajo no lo vuelvo a hacer nunca más, porque el que no paga es el que menos lo valora, Ujú. que esto tú sabrás de lo que hablo también. Pues sí, tío. Eso me pasa también constantemente con el tema de las humedades. Al final nosotros nos llaman, pues, yo qué sé, 3, 4 personas al día mínimo y, y cada uno tiene sus problemas, sus paranoias, ¿no? Incluso mi chica hoy venía en el metro y me decía, la gente, ¿qué le pasa? No sé qué. Han cortado una de las líneas aquí en Madrid, que están de obras y tal. Me decía, ¿qué le pasa a la gente, tío? Que va en el metro y van como enfadadas, ¿sabes? Que están apoyardadas, vas a salir, oye, perdona, que voy a salir, ¿sabes? Y se te queda así mirando como diciendo, escúchame, que voy a salir, que te quites, ¿sabes? En plan, cabrón, quítate, no me mires así, quítate, coño. Y le digo, tío, Conozco esa que sensación. la gente, que la gente es que va a su puta bola. O sea, que le Así suda es, la así es. polla que tú le regales, que le suda la polla que tú te desvivas, que le suda la polla que tú hagas un mega trabajo. Da igual. O sea, da igual lo que hagas. Entonces, el estándar de calidad lo tienes que marcar tú por ti mismo, porque tú creas que eso es suficiente. Y como dice este, ¿no? Luis Monge Malo vive. Es imposible no triunfar en esta puta vida, porque, o sea, es y comparte muchos vídeos, ¿no? A raíz de. Está subiendo un montón de reels y tal ahora en Instagram. Sí, le está dando Y, caña. hostia, tú lo ves y es que de verdad que hay ejemplos mm, que simplemente tienes que echarte a la calle, echarle cara y preguntar y pedir cosas, ¿sabes? O sea, Intentarlo, si es que intentarlo muchas veces. y Es que es tan no. sencillo como intentarlo muchas veces Y no, seguidas. y no pasa nada, ¿sabes? Hay ejemplos que, bueno, se ven, ¿no? En Instagram, si te vas a ver el perfil del tío este, hay algunos reels que ha subido de eso, he visto alguno de un tío que va por la calle diciendo, oye, diciéndole a una chica, oye, ¿quieres salir a cenar hoy conmigo?
mm, a completas desconocidas. Y a lo mejor le dicen 4 o 5 que no y la sexta le dice que sí, ¿sabes? Que sí, que puede estar grabado, que puede ser, pero es la realidad mismo. O sea, tú vas a un cliente, o sea, yo no lo hago porque por suerte no me hace falta. Tenemos un sistema montado para que yo no tenga que ir presencialmente a los puestos de la calle y a los locales y a las viviendas a, a decirle, oye, tiene una humedad, porque es como un poco raro, ¿no? En plan, testigo de la humedad, ¿sabes? En vez de testigo de Jehová, testigo de la Claro, humedad, hola. que igual tu padre lo hizo en su momento, pero por No, suerte ahora ya, mi padre lo que hizo es una cosa que yo hice con él cuando yo tenía 14 15 años, que era repartir flyers, irte a una puta calle a repartir flyers de arreglamos las humedades en su vivienda con 3 fotos de los tipos de humedades que arreglamos, pam, y se lo buzonea, claro, ¿sabes? Y eso es una cosa que mi padre ha dejado de hacer porque ahora trabajamos con Google Ads, ¿vale? Y el post de hoy precisamente era hablando de una cosa que yo quiero hacer. O sea, yo quiero volver a hacer eso. Es decir, yo voy a las visitas y es muy típico que voy a una visita que tiene condensación y me dice, pues no vea, el vecino de abajo no vea cómo está, ¿sabes? Y yo no llevo un puto flyer en la mochila para echárselo al vecino de abajo, ¿sabes? Y es que estoy como puto loco ahora que me voy a hacer un Canva, vamos, esta semana lo voy a hacer. Me voy a hacer en un Canva un flyer y me voy a bajar a imprimirlo porque es que, o sea, no lo hacemos porque no nos hace falta, pero es que si vamos a trabajar con él no nos hace falta, entonces no vamos a escalar nunca. Prefiero que nos diluvien los clientes 20 y decirle a 13 que no y coger los proyectos gordos y buenos o contratar porque tenga sobredemanda a 3 comerciales o a 5 obreros más o lo que sea, ¿sabes? Y exacto, esa tío. es mi idea ahora, ¿sabes? Entonces yo creo que sí que hay que, incluso si yo bajase ahí a los locales de abajo a la frutería al Oli ahí abajo, y digo, Loli, ¿la humedad esa qué pasa? ¿La quitamos o no? Tal, aquí tiene el precio. Sin que me lo pida, ¿sabes? Y digo, hostia, pues a lo mejor sí. Porque la gente va a su puto rollo, ¿sabes? La gente no, no ¿sabes? Se van de vacaciones y se olvidan de las humedades. Su niño sale a la guardería y ha habido otro niño que le ha metido el dedo en el ojo y se le está infectando y se ha olvidado de las putas humedades y que se le ha caído el techo, ¿sabes? Y le suda la polla. Ahora lo único que quiere es llevar al niño a urgencia. Y es así. Entonces tienes que ser tú el que esté encima, el que lo intente y listo, ¿sabes? Y tienes que ganarte el pan a base de intentarlo y listo. Y no y perder esa vergüenza y ese miedo y ya está. Porque la Es una gente. reflexión, tío, es una pedazo de reflexión, Raúl, porque es lo que dice mucho Monje Malo, ¿no? Que le estamos citando mucho, pero porque se ve que a los dos nos mola. Meterte en la conversación mental del cliente, que al final no deja de ser eso lo que tú estás diciendo. Cada uno está en su cabeza, cada persona, cada ser humano está dentro de su cabeza. Y yo eso es algo que me he dado cuenta, tío, que es que es increíble cómo vivimos dentro de nuestra cabeza, tío. Entonces, el hecho de que tú ya proactivamente intentes a la gente sacarle de su cabeza, o si no, meterte tú en su cabeza, pero la cuestión es ponerte a su altura, o sacándoles al mundo exterior o metiéndote en su cabeza. Porque es que si no hay como un muro, tío. Hay Mm, como un muro y es lo que tú dices. Porque si el niño se te pone malo, que si te vas de vacaciones, que lo mismo esa persona tiene una necesidad brutal de solucionar su problema y tú le puedes ayudar a solucionarlo. Pero como tú no proactivamente vayas a intentar solucionarlo, te comen los mocos. Y claro, luego pues la gente dice, no, es que no se puede, es que es muy difícil, es que no sé vender. Inténtalo, tío. ya. Inténtalo y a fuego, Si es que porque claro que se no puede. vas, o sea, nadie aprendió a montar en bici sin montarse en la bici. Eso es típica. Sustituye bici por el concepto que quieras y eso funciona así. De hecho, voy a poner un ejemplo de esto que acabas de decir, de lo increíble que es cada uno vivimos en nuestra cabeza, que es muy cercano. Es muy cercano y de hecho muy privado. Si lo comparto y esto lo escucha a mi chica, probablemente no le guste, pero lo voy a compartir porque es un ejemplo muy claro que creo que la gente lo va a visualizar muy bien, ¿no? Porque igual os ha pasado alguna vez. Em, el sábado pasado ingresaron al abuelo de mi chica, ¿vale? El abuelo tiene Alzheimer de hace mucho tiempo y, bueno, le han dicho a los médicos que no va a durar mucho. A todo esto tenemos un conocido en común que dentro de poco va a celebrar su cumpleaños. Y este conocido le escribe a mi chica en plan de, oye, va a venir el cumpleaños, no sé qué, que voy a celebrar tal cosa, ¿no? Eh, y claro, ella me dice, es increíble cómo él no tiene ni idea, ¿no? Esto me lo plantea ella, ¿no? Dice, es increíble cómo él no tiene ni idea de que, digo, bueno, pero cuéntaselo.
plan, díselo porque te ha hablado sin saberlo, ¿no? Vale, pues se lo cuenta, tal, no sé qué. Em, y, y es increíble porque ya sabiéndolo, le vuelvo a preguntar, oye, ¿qué tal? ¿Cómo va tu abuelo? No sé qué. Bueno, pues ahí mi chica pues le responde, ¿no? Pues poco a poco se está deteriorando, mi abuelo, cada vez menos tiempo, le han puesto un poco de morfina, tal. Eh, y una de las respuestas de esta persona cercana dice, no te preocupes, el fin de semana, el cumpleaños, nos olvidamos de todo. Y en plan, amigo, en plan, que estás fuera, ¿sabes? Que, eso, que no ese es el plan. O sea, no te estás enterando, que vives en otro mundo, ¿sabes? Es como, él en su cabeza es y que no digo que sea malo ni bueno, simplemente que cada uno vive su vida y la experimenta de una forma. Yo, por ejemplo, Exacto, yo, por ejemplo, soy de los que piensa que hay que reírse hasta de la muerte, ¿sabes? Tienes que ser feliz en tu vida y algún día te va a tocar morirte. Y no yo también. por eso no significa que no tengas que llorar las pérdidas, que son dos conceptos diferentes, sino que tienes que ser, intentar Claro. ser la mejor versión y más feliz de ti mismo, sin fumateo de porro ni nada de los 70, ¿sabes? De hipiadas. Realmente No, coño, creo pero que que se tiene... puede. Yo tengo esa contradicción dentro de mí, yo la vivo porque yo soy una persona muy profunda. Yo me considero bastante profundo, no siempre lo he sido. Yo ahora soy mucho más espiritual que hace años, que era un ateillo. ¿Eres creyente, Quique? Y soy espiritual, soy espiritual. Más este rollo moderno de creer en la energía Vale, que de ir bueno, pues a la iglesia, ¿no? La verdad que sí, toda mi familia sí, pero yo me desvinculé un poco de esa tradición, la respeto absolutamente, porque si no, no respetaría a toda mi familia, que lo hace y lo vive. Pero claro, yo pasé por una época de rebeldía muy fuerte, desde que llegué a Madrid con 18, toda esa época, bastante fuerte, y con los años, pues me fui haciendo más espiritual, tío. Bueno, empecé a hacer yoga, meditar, qué bueno, y sí, y tengo ahora mismo como un poco esa faceta. Me gusta mucho pues las filosofías orientales, el taoísmo, el budismo. O qué sea, bueno. que no soy experto ni mucho menos, pero resueno mucho con ese tipo de filosofías Sí, y también le veo la conexión con las occidentales, con el cristianismo, el judaísmo, por ejemplo, me encanta la cábala, que es una filosofía mística del judaísmo. no la conocía. Entonces, como que para mí, o sea, yo no soy de una religión, pero porque soy de todas. Ajá. ¿Me explico? Sí, mira, a esto por ponerle el broche a eso que acabas de decir, yo siempre digo que todo el que cree en algo respeta a todos los que creemos, Mm, incluso 100%. los ateos. O sea, los que realmente Mm, son ateos y creen que no hay nada, también respetan a los demás. Los que no respetan son los que no creen en nada y se meten con lo otro. Esto es un ejemplo muy claro, que es 100%. Lo sé porque he estado en ese yo lado. es Lo he como vivido. es como la gente que, oye, yo creo firmemente, me lo invento, en el Real Madrid, que hay mucho forofo, ¿no? Y, y creo y confío y me gusta el fútbol. Y le gusta el fútbol y se ve todos los Maldini. Maldini es un claro ejemplo de un creyente en el puto fútbol. Yo no sé si Maldini es cristiano o no. El tío cree en el fútbol y para él todos los partidos son maravillosos, ¿sabes? Esto es igual. O Sí. sea, eh, yo conozco el cristianismo, que es la religión de la que yo soy creyente, y respeto todas y creo que todas tienen ciertos vínculos y ciertos elementos compartidos. La gente que, que no cree también respeta, porque cree en que no hay nada, ¿vale? O cree en la ciencia o lo que sea. El problema viene de la gente que no es que crea o no crea o crea poquito. El problema es la gente que se mete sistemáticamente con eso para convencerse a sí mismo de que no existe nada, ¿no? O de que lo que existe es nada más que lo suyo. Ese es el problema y eso es la gente que yo creo que como que genera esa disputa, ¿no? En realidad entre Esa creyentes, negatividad. sí, entre creyentes, aunque seamos de otras feas o de otras religiones, o que creamos en energía o en un dios, al final respetamos esas ideas, ¿sabes? Pero, 100%. pero bueno, Y yo es que ya te digo que estuve en mi época más rebeldillo de 20 y pocos años y tal, en ese lado. Yo nunca he sido una persona ni conflictiva, ni iba por ahí metiéndome con nadie, pero sí que es verdad que al final, pues, estás un poco dentro de una ideología que te consume, ¿no? Porque escuchas a un bando, escuchas lo que te dice la gente de ese bando, al final todos sabemos lo que son las ideologías. Estoy radicalmente en contra de cualquier tipo de ideología hoy en día.
Y al final la gente que está metida en ese mundo acaba diciendo: "Sí, porque", yo qué sé, no voy a entrar ahí, pero No te sí, metas, no te metas. sí, no me voy a meter, pero tú sabes de lo que hablo, Sí, y se total. puede llegar a ser muy cabrón y muy poco respetuoso con algo tan personal como una creencia, que ya te digo que yo a día de hoy, pues creo Mm. en mis cosas y respeto profundamente a todo el mundo, incluso a los que critican también, que esa fíjate ahí el cambio, ¿eh? Mm. Kike, hay una cosa, hemos llegado ya a la hora y media de podcast. No quiero irme sin preguntarte una cosa muy importante de la que creo que tú hablas y sabes mucho. Quizá no nos dé tiempo a investigarlo mucho en profundidad en esta conversación, y podamos dejarlo para una próxima, pero sí que me gustaría que dieras unos matices, tu impresión o que nos contases un poco sobre el storytelling, tío, que creo que es muy importante, que creo que tanto en tu presentación, como en las cosas que yo he comentado sobre mis aspectos de la vida, ha salido aquí el storytelling. Ha salido, no, ha recorrido por detrás de nuestras palabras conceptualmente. ¿Por qué es tan importante el storytelling, Quique? Mira, tú lo has dicho, Raúl, el storytelling atraviesa todo, literalmente. Aunque no nos demos cuenta, el cerebro humano entiende las palabras a través de historias. Nosotros no entendemos, o sea, sí, quiero decir, somos capaces de diferenciar palabras sueltas, pero el significado real, cuando nuestro cerebro tiene como ese momento de, lo entiendo, siempre hay una historia detrás, por pequeña que sea esa historia. Entonces, el storytelling lo atraviesa todo. Nosotros mismos, pues cuando nos estamos presentando, pues yo he hecho esto, yo he sido no sé qué, tú luego me has dicho, también me has hablado de tu historia, me has hablado de la empresa, con tu padre, todo son historias. Y esto también puede llegar a ser confuso porque confuso y difuso, ¿no? Porque es que al final, si todo son historias, ¿qué son las historias? ¿No? Que suena como un poco, es todo, en nada, y sí, puede llegar a serlo, pero precisamente por eso a mí me gusta, porque lo veo como un concepto a veces tan accesible y otras veces tan difícil de, como un poco volátil, el storytelling, ¿no? Todo el mundo habla del storytelling, pero ¿qué es realmente? ¿Es contar historias? A mí me encanta porque yo ahora hablo mucho de marcas personales y dejé el periodismo y ahora hago más cosas de marketing, aunque tampoco me gusta la palabra marketing, ni considero que yo haga marketing ni sea un marketero, pero sí que estoy más cerca de ese mundo que del periodismo. Y el tema de la marca personal me encanta. Y yo tengo bueno, pues mi forma de entender la marca personal como una historia. Para mí, mi marca, la tuya, la de cualquier persona, es nuestra historia. Y yo solo defiendo a muerte que una marca es una historia. Y ahí entra el storytelling, que, como te digo, atraviesa absolutamente todo en nuestro día a día, pero si además nosotros, de forma consciente, porque lo atraviesa de forma inconsciente, no estamos pensando en voy a contar, en meter una historia aquí en esto que digo, pero de forma inconsciente. Pero si ya de forma consciente, que aquí entra la magia, decimos, vale, voy a aprender sobre storytelling, voy a conocer mi historia y no solo voy a conocerla, voy a construirla, diseñarla y voy a aprender a contarla. Porque ahí entra, de verdad, esto es fundamental. Si tú no solo tienes en tu cabeza anécdotas dispersas de tu vida, sino que te esfuerzas por diseñar una historia que es diferente a una vida. Una cosa es una vida y otra cosa es una historia. Están relacionadas, pero no es lo mismo. Si tú te esfuerzas en diseñar, en construir una historia, en ver esos puntos de inflexión de tu vida y en narrarlos de forma atractiva, con un sentido, sin engañar a nadie, en plan, simplemente dándole la emoción real que tú viviste en aquel momento, en ese punto de inflexión de tu vida, y lo haces con un sentido, con una narración, con una trama, a la gente la tienes Sí, de tu bando. al A la gente final, la tienes contigo. Y eso es una marca personal para mí, como yo entiendo la marca. al final el storytelling no deja de ser una herramienta que hace que la gente se quede con tu historia, aunque eh, ellos no la hayan vivido, ¿no? A mí me gusta mucho usarlo. Yo esto de, digamos, la narrativa, de que el storytelling es en inglés, ¿no? Pero en español me parece que sería la narrativa, ¿no? De, Sí, de- de- narrativa. de cada uno. A mí me gusta mucho usarla en las visitas comerciales con los clientes
porque ningún comercial de otras empresas de la competencia va allí y les cuenta que esto es una empresa que yo monto con mi padre a raíz de más de veintitantos años que tiene de experiencia, que fracasa, que yo pensaba que era un fracasado. O sea, la gente después se queda con eso, ¿sabes? Ah, sí, Raúl, tal, no sé qué. Conecta. La gente conecta con eso, ¿no? Y por echarte un capote, aunque no lo necesitas, al final esas historias, ese storytelling, que lo contábamos a Mm. través de la historia en las hogueras, es lo que hace que realmente las tribus entre ellas sean más interactivas, ¿no? Entonces me gusta mucho la idea de que estés hablando de storytelling y que tu marca gire en torno a eso, ¿no? A la tribu. Gracias por decirlo, Raúl. Cuando lo creé, ese fue la razón. O sea, no digo que fuera solo una razón, pero yo quería conectar el concepto de contar historias, las hogueras, las tribus, con la conexión humana, el vínculo humano que hacía la tribu, una tribu, gracias a esas historias que contaba el sabio, el anciano, el druida, ¿no? Que como que eso son nuestros ancestros, eso somos nosotros. Y a mí sé que se me ponen los pelos de punta, yo que soy muy así, tío. Y la verdad me parecía tan increíble ese concepto. Me gustan tanto las historias desde siempre y no sé, digo, es que encaja. Encajaba tan bien que digo, pa'lante, tío. Gracias por verlo, gracias por ver esa conexión de creando tribu con storytelling porque la tiene. Bueno, me ha encantado esta charlita, Quique. Muy a mi pesar, vamos a ir despidiéndonos para dejar que los oídos de nuestra audiencia o tribu respiren un poco, que puedan escuchar el sonido de fondo si viven en la ciudad o los pájaros cantando, que se quiten los cascos o bajen el volumen del altavoz ya y nos paren un poco. Y con esto, como siempre, Quique, dejo ahora un minutito o dos para que puedas dejar un mensaje final, si quieres, a quienes nos esté escuchando ahí al otro lado, que puede ser una recomendación de un libro, si quieres contar un chiste, un sitio donde la gente pueda encontrarte, lo que quieras, un mensaje filosófico, lo que te apetezca. Pues, mira, lo voy a hilar un poco con lo que venía diciendo, el tema de las historias. Porque es que me apasiona este tema y estoy construyendo, creando tribu porque quiero realmente hacerme una marca personal reconocida en estos temas de marca personal, valga la redundancia, ¿no? Storytelling, comunidades. em, Animo a todo el mundo que encuentre su historia, que en realidad no se encuentra, hay que buscarla, ¿vale? O sea, que nadie crea que por conocerse su vida ya tiene una historia, porque hay que diseñarla, hay que construirla, hay que trabajar sobre esos puntos de inflexión y narrarlos bien, porque también la forma de cómo cuentas tu historia es súper importante. No es solo, digamos, las partes, sino también cómo se cuenta. Hay como muchas piezas en el puzzle y yo me estoy especializando e intentando hacerme alguien, una figura que, bueno, pues que la gente pueda venir a mí a preguntarme y también ganarme la vida con esto dentro de este tema. Entonces, por supuesto, si necesitan saber más sobre esto, me pueden contactar. Estoy como @Quique Viguera en todos lados, Quique Viguera con K de kilo y V, Viguera. Bueno, no sé si Creando Tribu es mi newsletter de Substack, también voy a estar ahí. Y aunque no me contacten, que busquen esos puntos de inflexión en su vida, que trabajen sobre ellos, que armen esa historia, esa narrativa personal, que no tiene por qué contar intimidades ni nada. Aquí cada uno decide lo que hace público y yo esto para mí es mantra. Es una cosa es tu vida privada y otra cosa es tu historia de marca. Que trabajen sobre ella porque ese es el mayor activo que tienen todas las personas que publican contenido online o que tienen una presencia online. Su marca, que es su historia. Pues tío, Kike, con eso es que me sale echarte otro capote, ¿eh? Porque tengo un ejemplo perfecto de esto que has mencionado. Lo voy a decir muy brevemente, si no te importa. Sí. Un amigo que se llama Álvaro Montoro, espero que esté escuchando esto y se cague en mí por mencionarlo, porque me llevo muy bien con él. em, lo quiero traer al podcast para que cuente su historia. Y el tío dice que no tiene nada que contar. Y muy brevemente,
me hace gracia porque él es un caso concreto de este tipo de personas que tú has mencionado, de, oye, conecta los puntos y cuenta la historia, ¿no? Fíjate, Sí. es un tío de Jaén, ¿vale? Que el hijo puta, bueno, pues ha crecido con los olivos, no sé qué, ¿vale? Todo esto de campo, de pueblo, y de Villacarrillo, es de Villacarrillo, y el tío dice que no tiene nada interesante que contar. Y él, de vivir en Villacarrillo toda su vida, un pueblecillo dedicado a las olivas de toda la vida de Dios, se va a estudiar, me parece que eh, él estudia en Málaga, de Málaga, porque estudia una ingeniería, se va a Alemania, hace allí a trabajar en un centro colaborador con la Agencia Aeroespacial de Europa, y después de eso se va a Barcelona a trabajar en otro proyecto independiente en una empresa colaboradora de esto, ¿sabes? Entonces es como, cabrón, eres un tío de Villacarrillo que ha vivido en el campo y literalmente ahora te dedicas a ver el universo, ¿sabes? O sea, es una historia tan potente y contradictoria, precisamente por eso es tan potente, de la Tierra y el universo, que tienes ahí un storytelling increíble, ¿sabes? O sea, podrías contar, o sea, tiene una cantidad de cosas de contar, de historias, de anécdotas en Alemania, no sé qué, cómo conoció a su pareja, ¿no? O sea, un montón de cosas que yo creo que son un ejemplo muy claro de lo que acabas de decir, Quique, para despedirte, y que me ha venido genial que lo hayas mencionado para a ver si le pica a este muchacho a venir a contar su historia, ¿sabes? Pues tráetelo, tráetelo. Álvaro Montoro, ¿no? Ese es. Has dicho, pues que se lo traiga, que ven aquí, Álvaro, te tienes que venir Nos 100% cuentan la historia de y, Villacarrillo. y cuenta la historia de Villacarrillo. Y yo también cierro con un broche, tío, que es que con la historia esta que has dicho, la historia puede ser brutal, que si la persona no le da valor, no sirve de nada. Total. En cambio, una historia menos brutal que le das valor, se convierte en brutal. Entonces, lo importante es cuánto valor le des tú a tu historia. Muy bien, pues Quique, tío, con esa última reflexión, arroba Quique Viguera en redes sociales y ¿cómo era? Crecer, se me ha ido, tío. Creando Creando tribu. tribu, perdón, estaba con crecer en Substack del cabrón de David, que me tiene la cabeza comida. Creando tribu en Substack y ¿cómo era el proyecto de marketing, la agencia? La agencia es Dopafina. Dopafina en Instagram, ¿no? En Instagram, En como Insta, dopamina, pero con una con F una F. en lugar de M. Ahí podéis encontrar a Quique, escuchad esto todas las veces que podáis, si es que podéis escucharlo más de una vez, aprenderéis muchas cosas. Iré compartiendo clips y demás también en redes en la próxima semana. Muchas gracias por venir, Quique. Gracias a vosotros por estar ahí escuchándonos un día más, a toda la audiencia, a toda la tribu. Y como digo siempre, nos vemos el próximo domingo. Chao, chao. Corto y nos quedamos, Quique. Gracias, Raúl.